¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de este acontecer nacional e internacional. Sin duda alguna, lo que ha venido pasando en nuestro país nos obliga a intentar hacer un análisis, a poner sobre la mesa una opinión sobre el lucro político de las tragedias, la manera en cómo se maneja desde la información, el trato a las víctimas, a cada uno de los hechos y cuál es la finalidad de cada uno de los pasos que dan en ese sentido desde autoridades, por supuesto, hasta políticos, sin dejar de lado a la propia prensa. Vivimos una etapa electoral en donde, perdón, no se trata solamente de si hay una politización o no, pero sí hay una intención en todos los sentidos de influir en el resultado del próximo 2 de junio y ningún tema puede escapar en realidad a esta discusión. Traiga consigo un resultado que le dé la razón a los que opinan sobre una intencionalidad política o a los que consideraran que no tenía absolutamente nada que ver. Si algo saben hacer nuestros políticos es lucrar con la tragedia. La evidencia es abundante respecto de cómo, sin importar la magnitud del desastre o el tamaño del dolor por el cual está atravesando una persona o la población en general, se muestran más preocupados por hacerse notar más que por resolver realmente la situación. Y esa es la diferencia, ¿no? Tu comportamiento, tu compromiso ante una situación de ese tamaño, ¿qué es lo que debes de evitar? ¿Por qué como autoridad debes de ser empático, pero no caer, por supuesto, en el circo? Seguridad pública, desastres naturales, tragedias humanas, todo lo que implica vidas y que, sin embargo, los partidos políticos los convierten en arenas de discusión partidista. Lucrar políticamente con el dolor, ojo, no es politización. Más bien es un acto vil, es un acto miserable y la irresponsabilidad de pensar antes en el beneficio de un partido político y no en la defensa del interés general. No hay nada menos político que eso. ¿Por qué? Porque la política en su origen histórico, etimológico, es la atención pública al interés general, al de las polis. El particularismo o el lucro con la tragedia es sinónimo de la bajeza de los líderes políticos de cualquier país. Durante el día se ha discutido, por supuesto, el tema del falso cementerio clandestino. Y hay gente que a su servidor en Twitter nos ha contestado algunos de los comentarios que hemos posteado. Uno de ellos de que lucrar con la tragedia de las madres buscadoras es deleznable, véase por donde se vea, y que quien lo hace, pues se ve desnudado de cuerpo entero. Y hay gente que me dice, como el presidente López Obrador. López Obrador que me dicen lucró políticamente con Ayotzinapa. A mí me parece una exageración, totalmente, basado más en justificar el comportamiento de la oposición que en hechos sólidos. AMLO no basó su campaña en un solo hecho, sino en cuestionar a un sistema que propició experiencias de ese tamaño. No se montó en esa tragedia con una finalidad político-electoral. La abordó y empatizó como requería, ya fuera como líder de la oposición o como candidato de la misma. Y en el poder lo hemos platicado ya infinidad de veces. Hubo avances, se ubicó por primera vez como crimen de Estado lo sucedido, se involucró al ejército. Los avances son insuficientes, sobre todo para los padres de los 43, y también hubo una parte negativa, que fue el manejo que le dio el presidente, que en diferentes ocasiones cayó en una defensa de las Fuerzas Armadas y criticó a personas y activistas que han buscado la verdad. Pero lucrar es totalmente distinto. Una cosa es la crisis de desaparecidos que hay, y eso es innegable, como también lo es la labor de las madres buscadoras. Pero esto no exime de que hay grupos políticos, caso concreto el PAN y el PRI, que utilizan la tragedia para beneficio personal, individual o partidista. Haya sido como haya sido. Ceci Flores tiene una trayectoria respetable.
Yo no podría decirle a ustedes si se prestó a un montaje porque no tengo las pruebas en la mano, ni mucho menos. He platicado con ella en diferentes ocasiones y me ha dado la impresión de ser una mujer comprometida con su causa, hasta hace poco totalmente apartidista, algo que perdió al salir abrazada con Xóchitl Gálvez, aun y cuando reitero lo que les dije en la mañana. Para mí las víctimas buscan soluciones en donde pueden y en algunas ocasiones se acercan a personajes que de una u otra manera se los prometen y más cuando ellas sienten que no son escuchadas por las autoridades competentes. Pero aún así, el involucramiento que ha tenido Ceci Flores en la campaña de Xóchitl Gálvez, sin duda alguna, que compromete mucho su papel en toda esta historia. Más allá, insisto, de una trayectoria intachable en cuestión de lucha por encontrar a los desaparecidos. ¿Por qué le digo esto? Porque a final de cuentas, ella permitió que su imagen fuera utilizada. Entró, se metió a un juego en donde su nombre es manipulado y manejado por diferentes grupos de interés y también su prestigio. No sé, insisto, si es con su permiso o no, pero es lo que está pasando. Detrás del falso cementerio hay un interés por incendiar, o por lo menos por crear la narrativa de un país incendiado. Y desde un comienzo de su campaña, Xóchitl Gálvez ha jugado precisamente con esto. Las imágenes en donde abraza a madres, posa con zapatos vacíos, camina con velas encendidas, se refiere al caso Repsamen, al caso de la línea 12, en donde incluso ya familiares de las víctimas le han pedido que no se refiera a ellos. Cuando explotó el tema de la violencia con esta caminata con velas, hubo gente también en Zacatecas, en Fresnillo, que le exigió que no cayera en esos actos de revictimizar a a las personas. Y todo esto ha dado muestra precisamente de un comportamiento deplorable. Insisto, entiendo la empatía, pero no el dramatismo telenovelero, la crítica sin ir al fondo del problema, el partidizar cada caso, el responsabilizar con un fin electoral a López Obrador de la violencia, señalarlo de cómplice sin argumentos serios, con más exabruptos que pruebas y sobre todo lavando la cara de quienes jugaron un papel determinante en todo esto. Esto te muestra lo poco que vale la oposición, esa misma oposición a la que nunca le interesaron las víctimas hasta ahora, ¿no? Que pueden sacar un rédito político, una oposición que jamás propuso nada para modificar la realidad, que se lanza como fiera ante la innegable violencia e incapacidad de complicidad de autoridades en Guerrero, pero que calla completamente con lo que sucede en Guanajuato e incluso se vuelve cómplice. En México vivimos el tiempo de los oportunistas políticos. Los vemos que lamentablemente surgen a borbotones. Los encontramos, por supuesto, en todos los niveles, pero aquellos que saltaron hasta las altas esferas son notoriamente los más expuestos, los más señalados. ¿Recuerda usted la foto de Federico Doring, de Marco Cortés, de Jorge Romero, ¿no? Cuando la tragedia de la línea 12, recuerda la manera en cómo han ido a otros lugares con el afán precisamente de que los vean ahí, se saquen la fotografía, pero no lleven a cabo ningún tipo de acción realmente a fondo para erradicar lo que sucede. Recuerda la manera en cómo explotaron la tragedia de Acapulco después de Otis y que hoy que Acapulco está recuperado, que Acapulco está de pie, ya no dicen absolutamente, pero absolutamente nada. ¿Y qué me dice de la estrella del cuento? Alejandro Moreno, por ejemplo. Le comentábamos en nuestro short informativo de ayer que la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión había mostrado mucha molestia a raíz de que Movimiento Ciudadano había presentado una demanda ante el INE para obligar a los radiodifusores, tanto privados como públicos, de cubrir las actividades de su candidato presidencial, de Jorge Álvarez Maínez. Los integrantes de la CIRT se incomodaron porque consideraron que de entrada Movimiento Ciudadano no da muchas facilidades para lograr con esta tarea. Amén, por supuesto, de que el candidato se ha negado en diferentes oportunidades a ser entrevistado. Entonces, los medios de comunicación agrupados en la CIRT hablaron de que es un atentado en contra de la libertad de expresión por parte de un partido que en plataformas
le ha dado por controlar imágenes, por controlar videos que pueden atentar en contra de su credibilidad, como aquel, recuerdan, donde estaba tomando Álvarez Maínez con Samuel García y que la empresa Badabun reclamó como propio e impidió precisamente que se le tomara, que se le pudiera viralizar como tal. Entonces dicen de qué se trata, ¿no? No puedes cubrirlo porque no sabes ni bien cómo está organizada la campaña, no te da entrevistas, que también es un factor clave para la cobertura de las mismas, y cuando viene algún tipo de imagen en redes sociales, tu empresa de inmediato se queda con los derechos y es imposible siquiera utilizarla. En este marco, Alejandro Moreno, el famoso Alito, ¿no? Lanzó un tuit en donde, permítame un segundito, en donde señala lo siguiente, permítame, aquí lo tengo, no se me vaya, no se me vaya, por supuesto. Y en donde de verdad yo me quedé sorprendidísimo, pero sorprendidísimo por donde se le quiera ver, porque dice lo siguiente Alejandro Moreno. Mi solidaridad con el gremio periodístico y los medios de comunicación por el atentado a la libertad de expresión que están enfrentando por parte de Movimiento Ciudadano. La intimidación hacia las plataformas de comunicación con la que Movimiento Ciudadano y su candidato pretenden incidir en las decisiones editoriales es algo nunca antes visto en México. Es obvio que si Movimiento Ciudadano no tiene nada que ofrecer a México, no habrá material del interés periodístico. No pretendan obtener con amenazas legales lo que no logran conseguir con su fracaso de proyecto político. Bueno, de entrada, ¿no? Una, ¿quién se cree Alejandro Moreno para salir en defensa de los periodistas cuando él habló de matarlos de hambre? ¿Quién se cree en salir en defensa del periodismo cuando el tipo en Campeche encarceló gente que lo criticó? ¿Quién se cree cuando se ha atrevido a tratar de censurar notas de reporteros que de una u otra manera denuncian lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional? A eso me refiero, a que no tienen vergüenza, a que se montan en diferentes situaciones para tratar de revestirse de una pulcritud que en los hechos es totalmente contradictoria al lodo que llevan puesto. Habla de que ya nos está diciendo que Movimiento Ciudadano no ofrece nada, que por eso no lo cubren los medios. Ah, caray, se sentó en las mesas editoriales para saber si los medios tomaron una determinación por la falta de calidad en la campaña de Álvarez Maínez. Yo no he visto a Lito Moreno sentado jamás ante ningún consejo editorial para que le informe a Lito Moreno por qué razones se toma una determinación de ese, de ese tamaño, ¿no? Otro factor que a mí me parece aquí verdaderamente llamativo es que se le olvida a Alejandro Moreno que seguidores de Xochitl Gálvez también le pidieron lo mismo a los medios de comunicación, que se le cubriera de cierta forma porque no se estaba cubriendo de la manera adecuada, según, por supuesto, sus propios intereses. Habla Alejandro Moreno de amenazas legales, de un fracaso de proyecto político al que le están rogando todos los días para que se sume a su partido. Este es el ejemplo palpable de lo que le señalo. Esto, y por supuesto, ¿no? Esas fotografías de Xochitl abrazando a las madres buscadoras, ahí abrazando a los niños, sacándose sangre y demás, y de repente que te diga, voy a replicar la misma estrategia de Felipe Calderón Hinojosa. Los partidos de oposición se están convirtiendo o ya son en uno de los principales problemas de la democracia en México. ¿Se requieren los partidos? Sí, sí se requieren, pero no estos. En teoría son ellos un elemento fundamental para el fortalecimiento de este sistema político, este sistema de gobierno. En nuestro país, perdón, se han encargado de debilitarla. La principal razón es porque los partidos se han convertido en entes de interés particular, que buscan beneficiar a un grupo de oportunistas, a una camarilla, a una familia. No son lo que deberían de ser, que es servir al pueblo, a las instituciones mexicanas y precisamente a la democracia. El PAN y el PRI son hoy por hoy, sin duda alguna, un factor determinante en la podredumbre de esta partidocracia. Desde hace tiempo dejaron de ser partidos políticos que aportaran algo. Mantienen a sus camarillas impávidas a la espera precisamente
de un nuevo hueso. Incluso entre ellos hay, por supuesto, canibalismo. Se arrebatan el nuevo puesto en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Y eso es lo que Morena debe de cuidar muy bien, porque con el crecimiento que ha tenido, por supuesto, le ha abierto la puerta a muchos oportunistas que pueden llevar vicios y mañas que definitivamente vayan en contra de un propio movimiento. Deben de cuidarlo muy bien. Y hay gente muy honesta en Morena, me queda claro, los he tratado. Pero también lamentablemente hay personajes como Ricardo Aldana, el sindicato petrolero, Erubiel Ávila, que no es que sean integrantes de Morena, pero de una u otra manera se involucran con el partido en el poder. Y otros que sí son integrantes de Morena y que llegaron ahí no por el convencimiento de un movimiento, sino porque a final de cuentas se abrió la puerta para que pudieran integrarse. El PRI y el PAN desde hace tiempo perdieron toda perspectiva de ofrecer, luchar o defender una ideología y solo esperan a recibir los millonarios presupuestos públicos. Su estrategia no es proponer, sino ofender al partido en el poder y de esta forma hacerse pasar como la alternativa. Su sistemática corrupción y gobiernos deficientes les ha quitado toda, absolutamente toda credibilidad ante una ciudadanía que simplemente ya no cree en ellos. Por eso es que caen en este tipo de, de manipulación, de lucro, que es verdaderamente deleznable, el de una tragedia que los mexicanos llevamos muchos años padeciendo, pero que ni el PAN ni el PRI quieren asumir su responsabilidad en la misma. En el caso de la prensa, porque también me han hecho comentarios sobre el tema de la prensa, me iría con una frase que utilizó Temoris Greco en su cuenta de Twitter, en donde, bueno, más que frase, una idea que plasmó, en donde dice, no había tal crematorio clandestino en el volcán, los restos no eran humanos, eran caninos, las personas que encontraron el lugar no son profesionales forenses, los medios y opinadores debieron esperar confirmación técnica, pero corrieron a vocear el escandaloso hallazgo. Hoy no se muestran aliviados porque el horror no sea cierto, sino decepcionados. Políticamente eso no les sirve y no reconocen su falta de rigor. Ese es uno de los problemas que tiene actualmente la prensa, la falta de rigor, que es determinante en un momento en el cual cualquier tipo de situación, cualquier tipo de rendija se vuelve la oportunidad para denostar al que se tiene enfrente. Déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Si les gustó el video, échele el pulgar arriba, suscríbanse, denle a la campanita. Si hay chance, si hay oportunidad, échenos, por supuesto, el super chat. Muchas gracias siempre por su apoyo y regresamos en un ratito con el tema de las encuestas.